gracias, Dios, por tu bondad tan infinita. Gracias por ser bueno con nuestras vidas, Dios, porque cada día es nuevo, cada día vemos tu amor tan grande en nuestras vidas. Gracias porque a pesar de las cosas que podamos cometer, tú siempre estás ahí. Señor, te agradecemos profundamente. Gracias, papito, por todo lo que haces. En tus manos encomendamos, en tus manos estamos. Y aún este tiempo de elección, Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu amor, Señor. Te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Hemos estado avanzando esto de León y los límites que él tiene. ¿No ve? Voy a retroceder un poco, he estado viendo si estoy en eso. Y habíamos hablado, ¿no?, que el objetivo de Dios siempre es la restauración. Yo no conozco a un Dios que nos restaura. No puedo ponerme en mi mente, diremos, de un Dios que si has fallado te deja ahí y no hay más procesos de levantarte en tu vida. Dios siempre levanta las vidas, y creo que también soy testigo de muchas cosas que Dios ha hecho para levantar. Y aquí habíamos visto, ¿no?, inclusive de este joven que se había metido con la esposa de su papá, ¿se acuerdan? Y no sabemos qué pasó con el padre, desaparece de la escena, pero este hijo se mete con su papá y desvergonzadamente vienen a la iglesia. Ahora algunos dicen que tal vez eran diezmadores, pero nadie les dice nada, o sea, nadie lo aceptan, lo reciben, y nadie se percata de su papá, qué ha pasado. Algunos dicen que posiblemente él inclusive estaba embarazada de su hijo, ya no sabemos qué es, ¿no ve? Y la iglesia no hizo nada. Entonces Pablo dicta una sentencia. Habíamos hablado de algunas formas también de esa. Pablo dice, no, ¿cómo es posible que esto se pueda admitir en la iglesia? Entonces él dicta como un juicio, ¿no? Dice, con toda la iglesia, con todos los que estamos, aunque él estaba en el espíritu, dice, el tal se ha entregado a Satanás para la muerte de su carne y la salvación de su espíritu. O sea, aún a pesar de que este joven había fallado y se había equivocado, Pablo, que tenía en mente su restauración, ¿ya? Su restauración. Vamos a ver eso. Entonces Dios quería restaurarlo a pesar. Ahora habíamos dicho, ¿no?, inclusive Jezabel, siendo una mujer que había destrozado la vida de los pastores, los había hecho caer, aún ella tenía, digamos, un tiempo de arrepentimiento, de estar ahí. Ahora, una vez que somos entregados, ahora lógicamente, eso habíamos dicho que era quitar la cobertura, ¿se acuerdan? Sacar la cobertura. Entonces, algo que es importante en la iglesia, y no es tanto por el pastor, o sea, no es tanta la situación, sino la cobertura que tenemos. Habíamos hablado de las salpicaduras de la cobertura, inclusive, porque un pueblo que salió de Egipto salió sin conocer a Dios, ¿ya? Salió, como le digo, aprovechando de los milagros de Dios, y salió, y la Biblia le dice la chusma, ¿no? Y ellos son los que querían volver, pero a pesar de eso Dios salpicó su gracia sobre ellos. O sea, siendo gente que no conocía a Dios, por gente que conocía a Dios, Dios les otorgó una victoria, una salvación grande. Por eso nosotros somos tan importantes donde nos movemos, ¿ya? En el círculo donde nos movemos, Dios actúa por nosotros. Y si trabajamos en un lugar donde es totalmente pervertido por nosotros, salpicamos la gracia del Señor. Ahora, una vez que este joven es entregado a Satanás, pues Satanás empieza a trabajar en su vida. Y dice, ¿se acuerdan que hemos visto que él llega arrepentido a la iglesia, ¿no ven? Llega arrepentido. Y Pablo les dice, no, recíbanlo, no sea que se muera de tristeza por todo lo que había pasado. La Biblia dice, no, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, no es salir por salir, no es decir yo ya no voy a la iglesia, no, te da cobertura a la iglesia. La iglesia es un lugar donde oran por ti, es un lugar donde preguntan dónde estabas, qué ha pasado, por qué no has venido, es un lugar que hay cobertura. Entonces, si volvemos al tema, rápidamente hablando, dice que este joven había fallado, ¿se acuerdan? Este joven había errado en la orden de Dios. Quien lo engañó, un profeta viejo, un sistema religioso. Entonces cuando llegó este mismo profeta, le dice, un león te va a matar. No, bueno, no, le dice, no vas a entrar al sepulcro de tus padres, dice. Entonces cuando él sale, le encuentra un león y lo deja echado junto al camino. ¿Se acuerdan la lección que hemos visto, no? Ahora, lo que hemos visto acá, bien rápidamente, es lo inusual de todo esto, ¿no? Porque el león que lo había agarrado al joven, ya lo dejó tendido en el camino,
no se fue, ya, no se fue, se quedó ahí, y el asno que estaba llevando a la joven también se quedó ahí. Entonces los tres estaban expectantes a la situación, ¿ya? Ahora la gente que pasaba tampoco se podía acercar, no se podía acercar porque el león vigilaba. Ahora, ¿qué quería hacer la gente? Enterrarlo. Eso es cubrirlo, otra vez es cubrir, ¿ya? Entonces tampoco lo dejaba cubrir. O sea, ¿qué significa un poquito esto? Que la gente a veces que sale de la iglesia, el enemigo no deja que sean cubiertos. Y nuestro deber nosotros es cubrirlos. Pero vamos a ir viendo más. Entonces el león nos representa lo que es juicio de Dios, ¿ya? Juicio de Dios. Y es un instrumento. Y hemos visto ya también a través del estudio que hemos hecho cómo Dios mismo a veces entrega a Satanás. El caso de Job, ¿de quién más hemos visto? Si se acuerdan, el caso de Job, si alguien se acuerda por favor, que han sido entregados a Satanás. De Pablo, gracias, ¿sí? Que el Señor permite que sean entregados. Ahora en Timoteo dice, no, para que aprendan, ¿se acuerdan? Para que aprendan a no blasfemar, ¿ya? Entonces el juicio va a empezar por la casa, empezó por este joven, ¿ya? Y este joven fue el que trajo todo este problema. Y aquí hemos visto, ¿no?, cómo este joven vuelve a la congregación. Vuelve. Y Pablo dice, perdónenlo, ya, perdónenlo a este joven. Lo hemos visto, lo estoy pasando de manera general. Lo que vimos en la siguiente escena es cómo está el león, cómo está el asno y cómo está el joven tendido en el camino, ¿no? Pero Dios está ahí, no permite que el león se lo devore, tampoco permite que el asno se escape, pero está ahí toda esta escena que hemos visto. Ahora que hemos dicho, este joven está disciplinado, pero el límite del león es que no lo va a destrozar, no lo va a devorar, hay un límite. Hay una cosa que es cierta para nosotros cuando lo veamos. ¿El hijo pródigo regresó a casa o no regresó? Entonces el hijo siempre regresa a casa, siempre va a regresar el hijo a casa. O sea, si has recibido al Señor en tu corazón y Él es tu Salvador, un día vas a volver a casa. Pero en ese tanto que no has vuelto a casa, pues ocurren cosas, como con el hijo pródigo, pues perdió todo, perdió el anillo que es el compromiso con el Señor, perdió sus vestiduras que son para ir a las bodas del Cordero, perdió los calzados que son el Evangelio del Señor y llegó desnudo. Pero no permitió a Satanás el Señor que lo toque más allá. Él estaba intacto en su vida, de tal manera que en un momento él dice, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a mi casa. O sea, no lo permitió. Y en este caso es igual, no le permite que sea destrozado. Ahora, a pesar de que las coberturas son quitadas, aún así la iglesia sigue orando. Sigue orando, ¿ya? Porque el Padre dice que nunca dejaba de orar por el Hijo. O sea, la iglesia sigue orando, aunque Satanás tiene permiso. ¿Se acuerdan en Apocalipsis, en el tiempo? Dice, no, Satanás tendrá y vencerá a los hijos de Dios. Ahora todavía no sucede eso, no pasa, pero va a ser un tiempo difícil. Entonces nos está diciendo lo que hemos avanzado todo esto, ¿ya? El león le dio muerte, pero tenía un límite bien establecido, no debería tocar más. Cuando le tocó a Job, no le tocó más, porque Dios le dijo, está bien, pero no toques más, no toques más. A Pablo lo tocó, pero hasta ahí, no vas a tocar más. Entonces el enemigo puede tocarnos lo que quiera él, pero tiene permiso de quién, de Dios. Y tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites. Así que con esto para mí es más esperanzador, ¿no? Si yo estoy pasando una prueba dura, es que Dios lo ha permitido, pero ¿qué tiene? Límites. No me va a destruir, no me va a destrozar. No, porque Dios no lo va a permitir. Pero sí voy a ser probado y sí voy a aprender algo, porque esa es la lección. Voy a aprender o va a ser una disciplina del Señor. Entonces el león jamás traspasará esta frontera. Y el asno, esta lección va a ser larga. El asno, ¿por qué se queda? Porque su propósito es transportar. Vamos a ver, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿en qué entró? En un pollino de asno. Los reyes en que caminaban en asnos. Entonces esa es la reacción que después vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí se va a quedar el asno. Ahora, ni la gente podía pasar porque el león estaba ahí. Entonces la gente lo miraba nomás. También vamos a verlo eso. Ahora, lógicamente el propósito de la gente era enterrarlo, pues este joven, descubrirlo. Pero este león no los deja que cubra. Pero es gente del mundo. En cambio nosotros, aún se hayan salido de la iglesia, podemos orar por la gente que ha salido. Porque Pablo dice, no, él va a regresar, regresa. Esto también lo hemos visto. Perdón, por favor, que pase. Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿ya? Entonces el Señor tapa la boca de los leones. Quiero ir al tema de hoy.
Y desde aquí empezamos la lección. Esta es una lección muy controversial, es un tema muy controversial que se sigue discutiendo en esferas teológicas y lo ha dividido prácticamente la iglesia entre arminianos y calvinistas, o el término medio, ¿ya?, que existe. Los arminianos dicen la salvación se pierde, ¿ya? Las asambleas de Dios está dentro de esa norma de arminianos. Entonces, las asambleas dicen la salvación se pierde. Ahora, bueno, es otra cosa cuando lo estudiamos. No estamos yendo en contra de nuestra institución ni nada de eso. Pero la Asamblea de Dios nos deja libertad, diremos, en cuanto a la Escritura, de poder estudiar. En cambio, los calvinistas dicen, no, la salvación no se pierde. Pero ellos llegan a otro extremo, dice, salvo siempre salvo, hagas lo que hagas. O sea, hay un extremo del calvinismo, o sea, no es todo el calvinismo. Hagas lo que hagas, tú vas a ser salvo. O sea, ¿dónde está la situación de ellos? Dicen, no, recibí a Jesús y ya, eres salvo. Hagas lo que hagas. Entonces ya es otro extremo. Ahora, de ahí tenemos que ver esta cita bíblica en Juan 10:28. ¿Qué dice? Yo les doy vida eterna. Ahora, la pregunta es, si la salvación se pierde, ¿cómo haces para recuperarla? ¿Tienes que aceptar otra vez a Jesús? ¿Recibirlo otra vez en tu corazón? Entonces son preguntas que uno hace. Ahora, para no perder la salvación, ¿qué haces? Obras, y por obras nadie es salvo. La salvación es por gracia, dice el Señor. Y ahora aquí es bien concreto, yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Es eterna, pues. Entonces, cuando yo pierdo mi salvación, ¿qué he perdido? La vida eterna. Entonces, ¿qué pasaría con este texto? Sería una mentira. Entonces tengo que examinarlo. La Biblia dice, yo les doy vida eterna, no les daré. No dice les venderé, no dice les podría dar, dice yo les doy la vida eterna. Y ahí lo que sigue, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora sigue diciendo, lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Estamos en dos manos, aunque prefiguran una. Entonces Jesús dice, no, si tú has recibido a Jesús, ahora, no significa que voy a ir a la tendencia calvinista, decir, no, yo soy salvo y hago lo que hago, entonces me pierdo. No, el que es salvo y has recibido a Jesús nunca va a querer pecar, pues. El Espíritu Santo le va a constreñir. Si esa persona salva, se va a una fiesta y no siente, no, nunca has recibido a Jesús. La salvación que yo recibo tiene que dar frutos, y esos frutos me hacen acercar al Señor. Y bueno, todos los que hemos recibido aquí, yo les pregunto, cuando has recibido y has pecado, ¿no has sentido una angustia? ¿No has sentido un peso que te ha agobiado? No es como antes. En cambio, antes cuando pecabas, ¿sentías eso? No. Esta salvación se muestra. Entonces nosotros no practicamos el pecado, pero sí a veces caemos en pecado, porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces aquí dice, no, si has recibido al Señor, tienes vida eterna. ¿Y se acuerda lo que hemos hablado en Efesios 1, 12, 13? Que dice, no, el Espíritu Santo nos garantiza, y son las arras, es el pago previo de nuestra salvación, y lo que el Espíritu ha empezado lo va a concluir. Entonces aquí la Biblia está diciendo que tengo yo la vida eterna, yo tengo, y dice, no perecerán jamás. Entonces ese es el límite del enemigo. Ahora, lógicamente hay los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que, conociendo a Jesús, se han retirado del Evangelio, pero se han retirado voluntariamente, que es distinto. Han rechazado la vida eterna y han rechazado esto que Dios tenía. Entonces Dios dice, pues entonces tienen que ser desgajados si lo han rechazado. Pero nosotros no, yo por lo menos no. Entonces la Biblia dice, no perecerás jamás. O sea, por más que pasemos pruebas y momentos duros, Dios va a estar ahí, y el león no te va a poder destrozar. Este león que no es el Señor, ¿no te va a poder destrozar. Y es más, estoy en la mano del Señor. O sea, lo lindo de esto es que yo digo, ¿no? ¿Dónde estás sufriendo? ¿Dónde estás pasando pruebas? En la mano del Señor, ¿no? Si se me ubica, ¿no? ¿Dónde estás pasando los problemas? En las manos del Señor. Entonces, si estás en las manos del Señor, ¿cómo estás? Protegido. Sí,
Pero Dios te ve y dice, sí, va a pasar, estás en mis manos. Y no solamente en las mías, sino el de mi Padre. Y nadie, dice, puede arrebatar de la mano del Padre. Pero eso no significa que no estoy pasando pruebas. Estoy pasando pruebas. Dios permite. Entonces, esta es una alusión directa. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Yendo a la lección, porque no estamos hablando de calvinismo, nada de eso. Entonces, el creyente aún caído es guardado por Dios para salvación de su espíritu. Pero ¿qué es tratado? ¿Te acuerdas, Leo? ¿Qué es tratado? Con Himeneo y Fileto, dice, ¿no ve? ¿Qué es tratado? O con el joven en Corintios. Aquí estoy diciendo que nuestra vida, cuando caemos, Dios aún la guarda. ¿Cuál es el objetivo? La salvación de tu espíritu. ¿Pero qué tiene que ser tratado? ¿Perdón? Ya, también, pero la Biblia dice la carne, ¿no? Pablo dice eso, aunque la carne estaría asociado con él. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasen los problemas? Para tratar. Tiene que morir la carne. El bautizo es muerte. Por eso dice, todo lo que hay vida y hay carne morirá, dice en el diluvio. Es lo mismo el bautizo. Cuando yo me bautizo, muero en la carne. Ahora, simbólicamente. Entonces muero en la carne. Entonces la carne tiene que ser tratada. Y creo que es la lección que todos nosotros pasamos. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que es tratado en nuestra vida? Nuestra carne, nuestra alma. Somos nosotros. Porque Dios quiere tratar, ¿qué cosa? Mi espíritu. Para que mi espíritu sea salvo en el día que Jesús venga. Entonces va a ser tratado a mi carne. Y Dios va a dar permiso para que Satanás venga y te baje del asno y quedes tendido en el camino. Pero no va a permitir que te mate, que te trague, que te destroce y te deje huesitos. Y el asno va a esperar para levantarte para llegar a tu meta. Ya vamos a ir después. Ya estamos yendo, ¿no ve? Porque Dios no deja las cosas así. Para mí eso es amor, hermanos, porque ya no diría, no he fallado, ya no tengo solución. No, Dios aún así tiene todo. El único problema es que yo no quisiera y yo voluntariamente me baje de la mano del Señor. Esa es otra cosa que hemos avanzado en discipulado básico. Entonces lo que Dios dice, no tienes que quedarte postrado para siempre en vergüenza y que el león esté ahí. No, un día va a haber que te levantes, porque hasta Jezabel tuvo la oportunidad de cambiar su vida. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo justo. ¿Qué debe haber siempre en nuestras vidas cuando pequemos? Sí, dolor de que lo que hemos hecho está mal y que necesito. Y Dios nunca te va a dejar postrado. No, la Biblia en Romanos dice, Dios no deja en vergüenza. Dice, Dios no deja en vergüenza. Y si estás pasando un problema, una situación difícil, está la promesa de Dios que te va a sacar de ahí. No va a permitir que Satanás toque más de ti. Por eso dice la Biblia, ¿no? Vamos a ser tentados, pero no más allá de lo que podamos resistir. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué tenemos? Un límite de resistencia. ¿Quién lo sabe? Dios. Satanás también lo sabrá, no sé, porque te da con todo. Cuando ese límite ya sobrepasa, ¿qué hace Dios? Te da la salida. Te da la salida. Eso dice la Biblia. Entonces Dios no puede permitirte una tentación más allá de tus fuerzas. Ahora, lógicamente, como los grados de fe, hay fe pequeña, hay grados de fe, hay grados de gozo, hay grados de unción. También hay estos grados que estoy hablando hoy, de límites, o sea, de medidas de pasar la tentación. No todos tenemos las mismas medidas, como tampoco no todos tenemos los mismos dones y los mismos talentos. Todos tenemos medidas. Entonces algunos, por ejemplo, hay el don de martirio, es un don. Este es un don que nos habla en Corintios, el don de martirio. ¿Qué significa ese don? Morir por causa de Cristo. Esa es su medida. ¿Dónde estará? Máteme, dice, por causa de Cristo. Pero yo creo que no todos tendremos ese don, pues. Tendría que venir el Espíritu Santo y darnos, ¿no? Porque no conocemos una persecución, no nos han pegado en la calle por ser cristiano, no te han metido a la cárcel. Ahí tendríamos que saberlo. Entonces aquí dice, ¿no?, que si nosotros vamos a Jesús,
está nuestro abogado para con Dios. Y es más lo que sigue diciendo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora yo les dije, no, este joven va a resucitarles y tengo que demostrarlo, aunque vamos a verlo de a poco, no será literal así, pero vamos a ver. Judas 1:24. A aquel pues que es poderoso para guardarnos sin. Entonces ¿cuál es mi problema de mí? Sí, yo sí peco, yo sí fallo, yo tengo problemas, pero ¿quién es capaz de guardarme sin pecado? Dios. Es la gloria. ¿Quién es? O sea, muchas veces yo he salido, no me he dejado tentar, no creo. Dios es el que te ha guardado. Dios es el que ha permitido que quedes sin pecado. Algo ha sucedido, algo ha pasado. Dios se presenta, no sé, pues tenías que pecar y algo ha sucedido. Aquel pues que es poderoso para guardarnos sin pecado. Ni siquiera tú has hecho. Es Dios el que trabaja. Ahora, ¿por qué? Uno se dice, porque eres su hijo, te ama. Y sigue diciendo, y presentarte delante de su gloria irreprensible, con grande alegría. Ahora, para presentarte irreprensible, nuevamente, ¿cuál sería el trato? Otra vez, volviendo a la lección siempre. O sea, el deseo de Dios es presentarme irreprensible. ¿Qué va a hacer Él? Me va a guardar sin pecado. Pero en ese proceso, ¿qué puede pasar conmigo? Seguí, a ver, ¿qué más? Está bien, va a matar la carne. ¿Cómo? Ya está bien, nos va a encerrar al león. Nos va a encerrar al león. Creo que este tiempo no debíamos extrañarnos si tenemos problemas, sino esa carne está viva. Por eso dice, no, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ya? Las cosas que ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hay cosas que en mí todavía está la carne. Entonces el orgulloso se le presenta otro más orgulloso. O sea, tiene que presentarte algunas cosas. ¿Para qué? Para que Dios te trate. Este tiempo, hermanos, no debería extrañarme. Enfermedad, problemas económicos. Yo siempre le digo a Dios, todo ayuda bien. Detrás de esto debe haber algo que Dios está tratando en mi vida. ¿Por qué? Tiene que matar mi carne. Tal vez es mi incredulidad, mi desconfianza, mi carácter. Por ahí es mi carácter. Entonces tiene que matar. Entonces, ¿cuál es la forma? El león. El león, ¿para matar qué cosa? Tu carne. Entonces hoy sí yo debo darle gracia porque Dios me quiere presentarme irreprensible y estar alegre. Ya está, Leo ha aprobado. Lo he hecho renegar de todo, pero ya reacciona bien. ¿No? Ya está. Aunque me ha costado mucho. Yeah. ¿No? Pero es que es así, es que nos va a presentar con gran alegría. Ahora, somos nosotros los que sabemos, ¿no?, qué áreas de nuestras vidas faltan. Ahora, yo creo que debe ser un caso extremo, como en este joven. Fue un caso extremo. Él nunca debía volver, volvió. Él nunca debía comer, comió. Él debería parar de comer, siguió comiendo. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces seguir inclusive nos lleva al pecado de muerte que hemos hablado. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 142:3. Cuando mi espíritu desfallece dentro de mí, tú conoces mi camino. Ellos han puesto una trampa en el camino que transito. David dice eso, ¿no? David el matagigantes, David el héroe de la guerra, David aquel que cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Cómo estaba ahora? ¿Cómo estaba? Con su espíritu desfalleciendo. Eso quiere decir que todos nosotros en un momento vamos a estar con un espíritu desfalleciendo. Vamos a estar en un momento difícil. ¿Y David dónde se metió? En la cueva de Adulam. Y en vez de recibir ahí gente que lo levante, recibió deudores, de todo. Y ahí dice David, ¿no? Cuando habla David dice, y vamos a verlo, Señor, en mi desfallecimiento yo ya no sé qué hacer, pero tú conoces mi camino. Tú sabes por dónde voy a ir. Este joven fue por un mal camino. Hay caminos, dice, que son de muerte. Tú conoces mi camino, por favor,
no permitas que me equivoque, porque el enemigo ha puesto muchísimas trampas en el camino. Entonces cada rato, cada momento, cada instante, el enemigo está poniendo una trampa que tú no sabes, son secretas. Porque dice la Biblia, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Tantas cosas que él quiere hacer con nuestra vida. Pero David dice, tú conoces mi camino, por favor, ayúdame ahí. No permitas desviarme de mi camino. Por favor, Señor, estoy afligido. ¿Y cuándo se toman las decisiones equivocadas? Cuando estás afligido, cuando estás con problemas, peor si eres temperamental. Yo a veces soy así, ¿no? Yo le pido a Dios bien harto. Gracias a Dios ha trabajado mucho a mí, pero siendo temperamental yo tomaba decisiones ya así. Sí me he ido como recluta, como voluntario a la guerra de las Malvinas. Me escribí, quería irme por un problema. Pero como Dios es grande en guardar mi depósito, es poderoso, no me permitió ir, a pesar de mis equivocaciones. Cuando yo tenía un problema, asumía y rápido tomaba una decisión. Y en esos caminos Dios me debía guardar, porque había trampa. En las decisiones que nosotros tomamos sin el Señor, ¿qué hay? Trampas. Es por eso detenernos y decirle, tú conoces mi camino, Señor. No permitas que me equivoque. Si yo hago un conteo, yo me debí escapar 20 veces de mi casa, nunca he sabido de mi papá. Me he escapado al cuarto, a todo lado me he escapado yo. Ninguna me ha dado resultado. Ya porque Dios conocía mi camino, siempre he vuelto. No sé lo que Dios tenía, no sé lo que Él quería, pero yo sé que había trampas ahí. Un camino fuera del Señor trae trampas y eso es grave, ¿ya? Entonces, aún en la peor angustia que tengamos, Dios conoce nuestro camino, hermanos. Entonces es preferible decir, Señor, me encomiendo a ti antes de tomar un camino equivocado. Este joven pues tomó un camino equivocado, ¿se acuerdan de este joven que no nos da ni su nombre? Y en esa equivocación él se cayó con este falso profeta que se encontró. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que caminemos en su camino. Vamos a encontrar un hombre que tenía su camino y en el camino encontró el verdadero camino. No sé cómo sale la cosa, ¿ya? No sé si me está entendiendo. Había un hombre que tenía su camino, pero en el camino encontró al camino. A ver, lo veremos. ¿Qué dice la Biblia? Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Tenía intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. ¿Quiénes pertenecían al camino? Aquellos que habían recibido a Jesús. Se los denominaba los del camino. Hay alguna iglesia que conozco, dice, no, los del camino. O sea, ¿qué quiere decir? Son la iglesia de Jesús, ¿ya? Los del camino. Entonces, estos eran gente que era cristiana, gente que había recibido a Jesús, ¿ya? Entonces, ¿qué quiso? Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente alrededor. A ver, ¿cuál era el camino de Saulo? ¿Cuál era la senda de Saulo? ¿Cuál era su camino? De Saulo. Saulo es ahorita. Ya, pero ya está bien. Pero ¿cuál era ese camino? Porque camino quiere decir misión. ¿Te acuerdas, Derek? Intención. No, léelo, ¿eh? Era matar a los cristianos, sean hombres, mujeres o niños, igual los iba a matar. ¿Él qué creía que estaba haciendo? Que estaba haciendo lo correcto. Ese era su camino. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos ese camino? Pensamos que estamos haciendo algo correcto y no nos importa a quién matemos en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando él estaba yendo en su camino? ¿Ya? Encontró el verdadero camino, pero en el camino a Damasco. La seguiremos leyendo. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Entonces él ya tenía su camino y estaba yendo por el camino, pero en el camino encontró al verdadero camino. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino. O sea, tuvo un encuentro. O sea, encontrar el camino cambia tu camino. No sé qué decir, ¿no?
encontrar al camino, no, tampoco al camino está bien, encontrar el camino, porque estamos hablando de una persona. Encontrar a Jesús, que es el camino, cambia tu camino, cambia tu destino, cambia tu designio de vida. Es por eso que nosotros, yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era tu camino? ¿Cómo era tu intención? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era? ¿Cuál era tu camino? No me quieren decir. Pero bueno, uno estaba en el mundo y ese era su camino, pues, y pensaba que estaba haciendo bien. Decía, pero ¿qué hago? ¿Tomo con medida? ¿Qué hago? Ese era su camino. Pero en ese camino, que es su camino, encontró el camino, que es a Jesús. Y su camino ya no hubo más. Porque Jesús, que es el camino, que hizo, le cambió todo. Por eso este joven muere en el camino, porque para encontrar el camino necesito morir. Necesito morir. Está bien, no sé si me estoy complicando o los estoy complicando. ¿Está bien por aquí? Sí, está bien por aquí. Sé que no va a ser camino. Pero tenemos nuestro camino. Camino es derech en el griego. Significa misión, comportamiento, carácter, no significa. ¿Ya? Entonces todos tenemos nuestro camino. Y en nuestro camino, nuestra opinión, en nuestra propia opinión, estamos haciendo bien. No hay ningún problema. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ese es el camino del enemigo y estamos dañando personas y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y estamos en el camino del enemigo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero gracias a Dios que en ese camino de muerte, Esthercita, ¿has trabajado fuerte? En ese camino de muerte, ¿a quién me encontré? Porque él dice que cayó y una voz le dijo, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Ahora yo diría, yo soy el camino. Dura cosa te es golpear con agujas. Y desde ese día Saulo le entregó su vida al Señor y su camino cambió. Entonces en su camino encontró el camino, aunque está mal eso, encontró el camino. Este camino le cambió su destino, le cambió su vida. ¿Ya? Hechos 9:27. Por eso este joven, algo va a tener que cambiar en él estando muerto. Algo va a suceder para que tenga un encuentro con el Señor. Hechos 9:27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo le describió el detalle, cómo en el camino había visto al Señor. Aquí es más claro. Su camino, en el camino encontró a Jesús. Le cambió su destino, el cual le había hablado, y como en Damasco había predicado con libertad en nombre. Y después, ¿qué se volvió? Predicador. ¿Y cuántos años se perdió luego Pablo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos años se perdió Pablo? 3 años. ¿Dónde se fue? Al desierto de Damasco, no se lo vio. Por eso él dice, no conozco un hombre, en espíritu no lo sé, si en carne no lo sé, que fue llevado a los cielos, dice, al tercer cielo, y escuchó palabras inefables que no les he dado expresarles. Los apóstoles, ¿cuánto tiempo fueron discipulados? Y Pablo, 3 años, pero ¿dónde? Por eso Pablo dice, yo no conozco al Cristo de barba y sandalias, dice. Cuando la gente le esperaba que los apóstoles prediquen, a todos los apóstoles les esperaban, quería que les cuenten los milagros del mar, cómo sanaba. No querían escucharlo a Pablo porque Pablo no había visto. Pero cuando Pablo hablaba de las cosas que había visto en el cielo. Por eso muchos, a este Pablo no se le entiende, dice. Y Pablo habla los misterios de Dios. Entonces él es otro nivel, hermano. Sí, es otro nivel. Y él es el que nos declara todos estos misterios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Entonces, ¿qué implica? Que muchas veces nosotros, en mi caminar, en lo que yo soy, me voy a quedar tal vez decepcionado en el camino de la vida diaria. Entonces, ¿qué necesito? Un encuentro con el camino.
Vamos a pasar momentos difíciles. Esto ya es conociendo al Señor. Aún así nosotros vamos a tener problemas y el enemigo va a poner trampas, así como lo hizo con este joven que tenía pues una predisposición fuerte. Entonces, por caminar en nuestros caminos, el enemigo, ¿qué hace? Trampas. Nuestros caminos son malos. El verdadero camino es el Señor Jesús. Leamos Salmo 139, 24. Por favor, todos. 2, 3. Cuando uno habla del Salmo 139, nos habla de las quejas de David contra sus enemigos. Tenía hartos enemigos. Y no sé si alguna vez ha leído David, ¿no? Señor, mátalos a mis enemigos. Dice una vez, toma venganza, Señor, de mis enemigos. El león no me ha saludado, Señor, toma venganza. Yeah. ¿No, más o menos estaba así David. No es el caso, ¿no ve? Pero toma venganza, Señor. Pero aquí él dice, no. Examíname, oh Dios, y ve si en mi corazón hay estos problemas. Entonces nosotros vamos a tener problemas con las personas, con los hermanos, con la familia. Vamos a tener problemas. Ahora, ¿será que en tu corazón albergues una idea que no lo has expresado con tu boca y que esté bien guardado? No, Señor, sí, ¿no? Que un rayo lo fulmine en el nombre de Jesús. ¿Habrá una idea así? Entonces ahora era innotable, tal vez algo profundo. Entonces David dice, Dios, por favor, examina mi corazón, y si encuentras un pensamiento que me está haciendo salir de tu camino eterno, por favor, ayúdame. ¿Quién no ha tenido problemas, hermanos? A diario vamos a tener problemas con gente. ¿Será que en el interior puedas tener un pensamiento así? Hasta a mí me sucede a veces, cuando un auto te choca. Yo recuerdo, siempre una vez les conté, ¿no? Le había comprado una bici a mi hijo Pablo, nuevita, y el ladrón se había entrado por la pared y se veía todas sus huellas, cómo había salido el ladrón, y esto era en Viacha. Y llegué con mi esposa y dije, no te preocupes, hija, Señor, que este ladrón se rompa su pie, que al manejar la bici se le quiebre su cabeza. Apóyame. Ya. No, Dios, examina mis pensamientos. ¿Porque eso es correcto? No. Examina, Dios, mis pensamientos. Y si ves caminos de perversidad, por favor, guíame en el camino. ¿Y eso qué es? Es madurez, hermanos. Te van a hacer daño, y ¿cuál va a ser tu pensamiento? ¿Cuál va a ser tu pensamiento? Una pelea con el cónyuge, ¿cuál va a ser tu pensamiento? No era, Señor, yo te he dicho, ya, no dejes. Si hay un pensamiento de perversidad, Dios examina. Y David está siendo bien sincero, porque él estaba así, estaba enojado, le estaban persiguiendo. Y si hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Entonces va a haber caminos que el enemigo nos va a presentar, pero los caminos del enemigo que tiene, como hemos leído en Salmos, trampas. Entonces hay que decirle a Dios, por favor, guíame. ¿Cómo lo dejo? Tendido en el camino. Y es lo que el enemigo quiere, truncado en tu ministerio. No es que estás fuera del camino, estás en el camino, pero ¿cómo estás? Ya, está bien votado, pero ¿cómo estás? Muerto. Entonces puede haber gente en la iglesia que esté en el Señor, pero que esté muerta. El propósito del camino, ¿cuál es? Avanzar, no es detener. Pero el enemigo hace que muchos mueran en el camino. No están fuera de la iglesia, están en el camino, pero están muertos. Ahora, nos estamos adelantando de la lección, es decir, vamos a avanzar. ¿Quién no permitía que se levante? El león. Satanás no quiere que recuperes tu ministerio. Satanás no quiere que te levantes otra vez para caminar en los senderos de Dios. Y se va a quedar todo el tiempo posible para vigilarte. Y lo más grave, la gente que estaba ahí
En vez de levantarlo, ¿qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué más? ¿Pero qué decían si han leído la Biblia? Este es el joven que ha vuelto. Este es el joven que ha fallado. Este es el joven que ha pecado. Y a veces la iglesia es así. No los cubrimos, no los levantamos. Ese es pues el que ha fallado. A ese Dios le está castigando. ¿Has visto? Es terrible. Es terrible, hermanos. Cuando la iglesia tiene que crecer, necesitamos cubrir. El amor cubre multitud de pecados. Necesito cubrir. Yo voy a fallar, Leito va a fallar, Juanqui va a fallar, pero no es decir, hermanos, les voy a contar algo, porque Juanqui, no, tenemos que cubrir. No significa ser cómplice, no significa tapar, no, es cubrirlo con amor. Es decir, de Juanqui, tienes que levantarte, has cometido este error, pero puedes levantarte. No, en cambio la gente no. La gente estaba ahí, yéndose, le topó un león en el camino y le mató en el camino. Están muertos dentro de la iglesia. ¿Quién lo mató? El león, por una desobediencia. Pero en esa desobediencia, ¿qué hizo la iglesia? Le apuntó. ¿Qué dice? Su cuerpo estaba echado en el camino, ya no estaba transitando, ya no estaba caminando. Como Bartimeo estaba junto al camino, ya no podía avanzar. ¿Qué dice? Y el asno estaba junto a él. Ya les dije por qué se quedó el asno, vamos a seguir estudiando. Y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Qué le dijeron? Es el joven que ha fallado, al joven que tú le has hecho usar. No sé qué le habrán dicho, ¿no? Solo hay condenación, ¿ya? ¿Qué dijo el falso profeta? Leamos 1 Reyes 13:26. ¿Qué dijo? Y oyéndolo el profeta que había vuelto del camino dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al dicho del Señor, por tanto el Señor le ha entregado al león. ¿Y quién le ha hecho fallar? Él. ¿Y ahora qué hace? Él es el que hace. Terrible. Él lo ha hecho fallar. Se merece, pues, por ser desobediente. Se merece. Ahora al final él pide morir, ser sepultado junto a él, porque lo van a sepultar al joven. Él fue la causa de la desobediencia. En la iglesia siempre tenemos que tener cuidado. Por eso dice, con la vara que medimos vamos a ser medidos. Dios nos llama a que en este tiempo, por lo menos en estos tiempos finales, es a cubrirlos. Porque si no hay gente que nos cubre, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Si a mí no me hubieran cubierto, yo nunca hubiera sido pastor. Yo cometí mis errores, pero me cubrieron, me ayudaron a levantarme. El león estaba vigilando para que yo nunca vuelva al ministerio, jamás. Pero el asno estaba esperándome para volverme a sentar como rey y llegar al camino. Dios tiene sus propósitos, objetivos, pero muchas veces vamos a enfrentarnos con el juicio de la gente. Ni siquiera, porque Romanos dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Dios no condena, pero ¿quién condena? Nosotros. Y este joven quedó tendido en el camino. ¿Cuántos jóvenes conocemos que están hoy tendidos en el camino, habiendo dejado su ministerio? Jóvenes lindos. Yo siempre me acuerdo de Benaía. ¿Se acuerdan, no? De Benaía. ¿Te acuerdas, no? Del pollito. Pollito, ¿de qué se llamaba? Choque. Javier Choque. Veo todavía sus publicaciones en el Face y le mando: ¿cuándo vas a volver? Estamos esperando. No me contesta. Pero no nos olvidemos de aquellos jóvenes que han salido de la iglesia, ni de los mayores. Porque el mundo está para condenar su iglesia, nosotros estamos para cubrirlos y pedir a Dios que vuelva. Amén. Estamos. Es algo que tenemos que hacer. Dios da oportunidad. Si a ese joven le dio oportunidad, ¿cuánto más a nosotros? Este es un tema bien controversial, este texto, que igual ha dividido a la iglesia. Yo he puesto como título: Dios ama la restauración y el amado es irrevocable. ¿Qué dice Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de
Porque los dones y la vocación de Dios no están sujetos a cambio de ánimo. Qué interesante. Entonces Dios lo ha llamado a Juanqui para ser líder de la alabanza o para ser ministro de la alabanza. Entonces Dios dice, no está a cambio de ánimo, no dice, no, que cambio de ánimo, ya no lo apoya. No, no está sujeto a cambio de ánimo. Dios lo ha llamado y hasta el final Él es su llamado. La Biblia dice, es irrevocable. Ahora, como les digo, ha traído mucha división, porque ¿cómo puede ser irrevocable si está en el mundo haciendo? No, hay que entenderlo como salvación, porque se acuerdan que para Elí, sus hijos, también el llamamiento era irrevocable y los dones, pero ellos decidieron salir de Dios, ellos voluntariamente salieron, entonces Dios les quitó eso. Pero el llamamiento es irrevocable, a menos que tú voluntariamente quieras renunciar totalmente. Pero si tú prosigues, a pesar de que estés tendido en el suelo, todavía ahí botado, sigues alabando, no, Dios va a apoyarte siempre. O sea, Dios va a estar siempre. Ahora, lógicamente, esto es tanto para el pueblo, es de manera corporativa, creo. A ver, le voy a explicar mejor. En Sansón vamos a ver algunas cosas, por eso he puesto. La palabra dones es charisma, significa regalo, entrega, facultad. Entonces, si Dios te ha dado un don, si Dios te ha regalado algo, ¿cómo es para Dios? Irrevocable. Esto me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánta gente hoy está condenada diciendo, no, yo he perdido mi don? Antes yo hablaba en lengua, antes yo profetizaba, ahora no, yo he perdido mi don. No, aquí dice que es irrevocable. Si Dios te ha dado, no es Dios regalita y quita, perdón, Señor. No te dais, dámelo, no. Dios te lo ha dado y permanece contigo. Entonces es una entrega, es una facultad que Dios te da. Ahora, el llamamiento es clesis, es una invitación, un llamado que Él te ha hecho. Y la palabra irrevocable es ametamaletos, que significa para no arrepentirse, sin arrepentimiento. Dios te ha dado. Entonces, cuando este joven falló en el camino, Dios ya le había dado un regalo. ¿Cuál era el regalo de este joven? A ver, alguien y en la lección dígame, ¿cuál era el regalo de este joven? Vamos, no, por favor. Estoy hablando de este joven que cayó en el camino. ¿Cuál era el regalo? Profecía. Después, sanidad, muy bien. Después, sí, determinación y valor. Él estaba bien determinado. ¿Y estos regalos quién le dio? Dios. ¿Se los quitó? No, no se los quitó. Ya. Dios se arrepintió de que ha fallado este joven. No, Dios no se arrepintió. Ahora en el camino Él necesitaba ser restaurado. Ahora, eso es sombra y figura para nosotros. Nosotros tenemos que entender eso para nosotros. ¿Cuántas veces vamos a fallar en el camino? Yo sé que como padre es difícil compararme con Dios, pero yo no soy sujeto a cambio de ánimo por mis hijos, por lo menos no lo soy. Aunque ellos me lastimen, ¿qué son para mí? Mis hijos. Es bien difícil no amarlos. Es bien difícil no quererlos. Y por más que te hagan daño, igual los vas a querer. Igual los vas a amar. No estás sujeto a cambio de ánimo. Eso ya estoy hablando en Dios. Porque Él es un regalo para mí. Es un regalo que Dios me ha dado. Y no está sujeto a cambio. O sea, no tendría que conocer a Dios y decir, no, ¿para qué me has dado este hijo, Señor? Llévatelo. Pues no está sujeto a cambios. Es mi hijo o son mis hijos. Y lo que hago es pedir por ellos, orar por ellos, por sus vidas. Entonces, lo que Dios nos da no está sujeto a cambios. Pero hay alguien que nos hace pensar que sí. Lo que quiere decir, no sirvo. Dios te has equivocado. Nunca debería danzar. No sé qué será, no, nunca debería tocar, no sé. ¿Cuántas veces nos ha hecho pensar eso, no ve? A mí y todo. Señor, no era pastor, te has equivocado, le dije pues. Pero ¿quién es el que estaba metido? No es Dios, porque para Dios no está sujeto a cambios de ánimo. No porque yo haya fallado, él diga, no, Él dice, mi llamado es irrevocable, a menos que tú voluntariamente quieras salir, que es otra cosa, pero mientras tú te sostengas es irrevocable, y mis dones son irrevocables. Por eso es que mucha gente inclusive
No siendo pastor, ve la gloria de Dios. Inclusive fallando, ve la gloria de Dios. Yo recuerdo un día, estaba mal, hermano, estaba pero por los suelos. No tenía rostro para verle a Dios, estaba mal, de verdad que estaba bien mal. Y vienen los hermanos de la iglesia, tenemos visita. No, tienes que ir. Ya saben, los insistentes, ¿no? tienes que ir, pero no quiero ir. No, vamos a ir, te estamos esperando. Tenía que salir, entonces yo dije, voy a ir, no voy a orar, no voy a hacer nada, voy a apoyar. Y llegamos donde una persona que estaba muriendo, y murió. Fue uno de los milagros que Dios hizo. Y ahí Donis le oraba, y el hermano, ora tú. Yo le dije, sí, ora tú. No, le dije, no, ora tú. No, mi cara es, ¿cómo voy a orar? ¿Qué le voy a decir si estoy así mal? Y oré. Y ese día vimos un milagro bien grande cuando este joven se levantó. Pero si ya no es por mí, es porque Dios ha puesto dones irrevocables. Tú no eres digno, pero oras y hay milagros. No sé si has visto alguna vez, no eres digno y ves milagros de Dios. Y también es para que sepas que la gloria le pertenece totalmente a Él. No sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado, Juan. A ver, coméntanos un hito para que le despiertes este de ahí atrás. Los dones son irrevocables. Aunque este tiene una doble explicación, porque muchos dicen, no puede ser, ¿ya? Pero tal vez yo no me quiero referir a los dones espirituales, llegado el caso, pero si Dios te ha regalado algo, no te va a quitar. Dios te da y es para ti. El que te convence de que no es así es el enemigo. Pero Dios tiene en cuenta que es de Dios. Y es irrevocable, no se arrepiente, no cambia de ánimo. Sí. Pero eso ya era en otra situación, así, en el contexto pues, de sus bienes materiales. No era tanto ese contexto que estamos hablando. Cuando tú lees eso, el contexto es distinto. Vayamos a Sansón. Sansón tenía un llamamiento y un regalo para llevar a cabo su misión. ¿Cuál era su regalo? Fuerza. ¿Cuál era su llamamiento? Liberar al pueblo de Israel. Muchas veces su actor fue deshonroso. ¿Cuál, por ejemplo? Sí, pero un acto, veamos. Ya, pero uno, el que a mí me llama la atención, es que fue dormir una ramera. ¿Se acuerdan de noche? ¿No? Se fue dormir una ramera. Posiblemente, dicen algunos teólogos,
inclusive tomó. Y la gente lo esperó. ¿Y qué hizo él? Se quedó hasta medianoche. Y luego salió. ¿Y qué hizo? Cargó las puertas, que eran terriblemente grandes. ¿Y dónde la llevó? A un monte. ¿Qué estaba operando en él? El don. El don. Claro, con el Espíritu. El don. Ahora la pregunta es, ¿no merecía? Ahora él lógicamente piensa y dice, no, mis papás creo que eran muy exigentes, muy rigurosos, ¿no? Yo hago mal, hago esas cosas, no pasa nada. Y él seguía, porque el don es irrevocable. Aunque para eso Dios va a tener que hacer que su carne muera, ¿ya? Tiene que hacer. Entonces en el plan de Dios estaba que Sansón juzgara a los filisteos, y el plan de Dios no iba a cambiar a pesar del error de Sansón. Entonces sus padres no entendían, dicen, no, el plan que Dios estaba llevando. Ahora lógicamente parece como un plan de contingencia, no sé, porque el plan inicial era que Sansón pues se mantuviera firme, pero como él no hizo el plan, continuó. Y para que el plan se llevara a cabo, lo mandaron pues a la cárcel, encontró a Dalila, le quitaron los ojos. ¿Y el plan llegó a ejecutarse? Sí. ¿Por qué? Mató más filisteos en su muerte que cuando él estaba con vida. ¿Logró el plan? El plan se ejecutó, se llevó a cabo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que aunque yo falle en el camino, el plan de Dios tiene que llevarse a cabo. Aunque yo en el camino pueda pagar las circunstancias de lo que yo me he retraído, pero el plan va a funcionar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ese es el plan de Dios. Ahora yo puedo fallar en mi casa, sí, pero el plan va a seguir, porque Dios quiere salvar mi familia. Entonces, para eso, ¿qué pasará? A veces yo he visto que familias se han convertido cuando se enferma alguien, teniendo las oportunidades de venir. O sea, Dios va a usar para que el plan llegue a lo mismo. Es el plan de Dios. Los dones están. Ahora dice que a Sansón pues le volvió a crecer el cabello y la fuerza fue restaurada en él, y destrozó los pilares. Entonces lo que digo, ¿no? Cuando digo que los dones son irrevocables y llamamiento, no quiero decir que por eso va a hacer lo que quiera, sino Dios va a tomar a cargo. Puede entregarte a Satanás, puede hacer cualquier cosa, pero el plan de Dios va a llegar. Como dice Efesios 12:13, 1:12:13, ¿no? El Espíritu Santo va a garantizar para que lleguemos a la patria celestial. Ahora, ¿cómo? Isaías dice, el enemigo se les volvió, el Espíritu Santo se les volvió enemigo y luchó contra ellos. Entonces, es como el Padre, pues está bien, si quieres así va a ser, para que aprendas la lección. Himeneo y Fileto son entregados a Satanás, ¿para qué? Para que aprenda. ¿A qué? A no blasfemar. Entonces Dios a veces nos entrega, pues ¿para qué? Para ser más santos, para ser más consagrados, para no hablar tal vez del hermano, para no hacer nada indebido. Este discipulado es fuerte porque yo veo que Dios nos prepara para los últimos tiempos y nos está mostrando que nosotros necesitamos estar en el plan de Dios, pero en su plan perfecto, no desviarnos, porque si te desvías igual se va a cumplir, aunque los objetivos sean distintos, igual lo va a cumplir Dios. Ahora, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Miren Apocalipsis 7:9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, y estaban vestidos de ropas blancas. Estos siempre tenían ropas blancas. Antes de la tribulación tenían ropas blancas. ¿Qué pasó para que se queden a la tribulación con ropas blancas? Seguiremos leyendo. Y con palmas en las manos. Ahora ya están con señal de victoria, de triunfo. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora cantan. Yo pregunto, antes con sus ropas blancas proclamaban el triunfo del Señor, proclamaban la grandeza del Señor. Hoy es el tiempo de alabar, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos 2 ministerios que el Señor nos ha regalado. Este es el tiempo.
Porque si con tus ropas blancas no lo haces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a decir la salvación pertenece a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuándo? Si ahora puedes. Seguiremos leyendo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de él. Entonces estos siempre tenían ropas blancas, pero ¿qué pasó? La ensuciaron. Y por ensuciar, ¿qué pasó? Se quedaron. Y aquí nos da algunas pautas, ¿no? ¿Por qué se quedaron? Nunca celebraron el triunfo del Señor. No supieron alabar, no supieron hacer muchas cosas. Ahora, la situación de ensuciar implica pues muchas situaciones. Dice, ahora, ¿cómo tuvieron que emblanquecer sus ropas? Entonces el plan de Dios continúa, pues. Si no es aquí, ¿dónde va a ser? Oh. ¿Y dónde queremos nosotros? Aquí nomás, Señor, aquí, Señor, aquí guascame todo, no allá. Si aquí mis ropas están sucias, Señor, lavamos con la sangre preciosa de Jesús. Nuestra alabanza, nuestra adoración va a cambiar a Dios, va a cambiar, va a cambiar nuestra manera de hacer. Un jueves, un domingo, ya pues vamos a alabarle al Señor, porque hoy es el tiempo de alabar al Señor. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Entonces después le sirven de día y de noche. Antes, domingos nomás, no sé, antes. Ahora yo sé que hay trabajo, pero en el trabajo, como decía, tienes que servir a Dios. Ahora recién, de día y de noche, no hay tiempo. Y antes, ¿cuál es el tiempo de servir al Señor? Hoy, hermanos, hoy, no mañana. El plan de Dios se va a cumplir. El Espíritu Santo ha garantizado. Si no es ahora, será después. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Caminaban sin cobertura. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Ahora, esta es otra lección. ¿Se acuerdan que había 3 lugares? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el sol? ¿Y cuál era el problema de ellos? Se quemaba, no había. En cambio aquí dice, ya no tendrá necesidad de sol, ¿no? El sol no caerá sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían ingresado al lugar santísimo. Eso lo hemos visto, es lección aprendida. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Qué significa? Ya, pero ¿qué significa? Ahora los pastorea, antes no los pastoreaba. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mí, nada me faltará. Pero si el Señor no es tu pastor, todo te faltará. Entonces ellos tenían vestiduras blancas, pero ¿qué hicieron? No se dejaron pastorear. Terrible, ¿verdad? Y eso estamos haciéndolo a grosso modo esto. Es terrible. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué lloraría, no? ¿Qué lloraría? O como Sansón. ¿Te has preguntado alguna vez cuando dio vueltas en el molino? ¿Qué habrá dicho? Sí, pero ¿qué habrá dicho? Nunca había mirado estas mujeres. ¿Qué habrá dicho? ¿No? Estas mujeres. Pero él tenía la culpa. Se acordó de lo que mató, se acordó. Y a medida que él se iba arrepintiendo, ¿qué pasó con su cabello? ¿De qué habrán llorado? Señor, perdóname, no me he dejado pastorear. Señor, teniendo la oportunidad de alabarte, no te alababa. Perdóname, estaba todo eso. Entonces el plan de Dios se va a cumplir igual.
¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque el padre al que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Y mejor que nos discipline Él que nos entrega a manos de Satanás. En este caso, que nos entrega a manos del anticristo. Él tendrá victoria para vencer sobre nosotros. Con eso terminaremos. Sigo hablando del joven, o sea, seguimos hablando del joven caído. Miren cuánto hablaremos todavía, ni siquiera estamos entrando al león ni nada de eso. Pero ya estoy entendiendo que Dios quiere restaurar, no quiere dejarme caído en el camino. No quiere que el falso profeta, es por su culpa, no. Jesús, Dios mandó a su Hijo para que toda maldición sea quitada en el Calvario. Y toda culpa que Satanás te esté metiendo y poniendo en tu cabeza, tú sepas que el Señor lo llevó en su cuerpo y lo llevó y pagó con la sangre de Cristo. Por eso Romanos dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Nadie. Dios es quien justifica. ¿Y cómo nos justifica? ¿Cómo nos declara justos? Por la muerte de su Hijo. Este joven tenía que aprender esto. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentras, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Prácticamente era como estoy viendo, ¿no? Una faltaba. O algunas se ponían aquí y se ponían una monedita. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué tanto alboroto si se pierde una? Hay 9 todavía, no puede ser. ¿Por qué tanto alboroto de buscarla? ¿Cuál? Un dracma sí significaba un salario de un día. Eran entonces 10 salarios de un día. O sea, ¿cuál era el valor? ¿Por qué buscó esta mujer tanto? Ahora, ¿dónde se perdió? En su casa. En cambio, la oveja perdida, porque se relaciona a las 3 parábolas, la oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda. En cambio, la oveja, ¿qué hizo? Se fue. El hijo pródigo se fue. En cambio, el dracma, ¿dónde? Entonces hay hijos que se pierden en el mundo, pero hay otros hijos que se pierden aquí en la casa. Ahora, pero veremos por qué tanto alboroto de esta mujer de decir, mi dracma, ¿y qué hizo? Dice, encendió la lámpara. Y encender la lámpara de día era pues costoso, porque el aceite costaba caro y era para la noche, pero a ella no le importó y encendió la lámpara y buscó ¿cómo? Con diligencia, parte por parte, hasta encontrarla. Y luego que encontró, ¿qué hizo? Fiesta. Cuando la oveja perdida fue encontrada, ¿qué se hizo? Fiesta. Cuando el hijo pródigo fue encontrado, ¿qué se hizo? Fiesta. En los 3 hay fiesta. Veamos. Esta dracma era garantía que el hombre daba a la mujer como, perdón por la cacofonía, por repetir la palabra. El dracma era una garantía que el hombre daba a la mujer para su matrimonio. Entonces era una dote, como el Espíritu Santo, las arras. Si ella perdía alguna de las dracmas que les eran dadas, no se podía casar porque era tomada como inmunda. Ahora entendemos. No, estaba ya, no era solamente que quería, ya estaba como esposa. ¿Se acuerdan? Las dos, el Kiddushin y el, no recuerdo el otro, los dos, ya estaba casada. Solamente ¿qué faltaba? Las bodas. Entonces el esposo, ¿qué había pagado? La dote, así como el padre pagó la dote para rescatarnos a su hijo. Ya, pagó. Entonces la mujer orgullosa se ponía en el cuello de la cabeza y todos sabían que se va a casar. Si perdía una de ellas, era terrible, sí. Ya no. O hasta el marido se enfurecía, porque le preguntaba, ¿dónde los perdí? Era como el anillo de boda, por decir. Cuando hemos ido a pedir la mano con Ariel, él de rodillas le entregó a Daniela su arito. Ahora si le encuentras sin anilito, no, es una idea, ¿no? Entonces, ¿qué está implicando esto? Hay una iglesia que está descuidándose de quién, de los que han perdido aquí adentro. Sí. Entonces, ¿qué significa eso?
¿Por qué perdemos a la gente aquí adentro? Ya, pero ¿por qué más? Está bien, tiene que haber, sí, falta de amor, algo nos está pasando. ¿Por qué yo ya no me preocupo en alguien que no viene a la iglesia? ¿Por qué ya no me importa si viene o no viene? Sí. Pero el amor, hermano, te hace, aunque no tengas tiempo. Por ejemplo, si tú no tienes tiempo y tienes que verte con tu chica, ¿qué haces? Sacas tiempo de donde sea. ¿Sabes, sí o no? Sí. Sí. Pero sí. Eso se dice, uno ve cuando un joven le dice, pastor, ¿por qué no? No tengo tiempo, pastor, usted no sabe, trabajo, estudio en la universidad, salgo tarde. Dios sabe. Hasta que se enamoró. Y esa joven le dice, nos vemos a las 5. ¿Y qué hizo ese joven? Sacó tiempo de donde no tenía y estuvo a las 5. ¿Qué le hizo cambiar? El amor. Entonces será algo que está pasando en la iglesia. Y si esto está pasando, ¿cuál sería el resultado? Pero ¿cuál sería el resultado? Que no estamos listos para las bodas del Cordero. Terrible es esto. Porque este problema no es de una oveja que sale afuera, este es el problema aquí adentro. En el hogar mismo, hermano, si adentro está fallando esto, es un problema. Tenemos que pedirle a Dios que nos devuelva la preocupación por nuestros hermanos. Antes recuerdo que teníamos números para llamar. Puede ser que el afán repercute, cierto, pero también la falta de amor hace que esas cosas sucedan. Necesitamos preocuparnos. A veces esperamos que con el pastor siempre visitemos. No, usted puede hacerlo. Hágalo. Y a veces no sabemos lo que está pasando ese hermano, está perdido dentro de la iglesia. Un llamado a veces nos ayuda tanto. Yo he estado pasando un problema muy grande estos tiempos y alguien vino a mi casa y no es de la iglesia, me visitó y estaba yo ahí. Entró y me dijo, pastor, he tenido un sueño con usted. ¿Tiene estos problemas? No, pues mi garganta se hizo un nudo y empecé a llorar. ¿Cuán necesario es que alguien nos visite? Un llamado para decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás? Estamos orando por ti. O preguntar. A veces se nos escapan. Al pastor se le escapa, a veces se me escapan a mí. Pero usted debería hacerlo. Esta mujer encendió la lámpara, aunque era un costo para ella encenderlo de día, lo encendió. Y buscó con diligencia hasta encontrarlo, porque estaba en riesgo, ¿qué cosa? Su matrimonio. Y la Biblia dice, no, por cuanto has dejado tu primer amor, ¿sí o no, Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. Yo sé que trabajas arduamente, haces, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si Dios tiene esto, ya por eso ya entendemos nosotros, pues si entendemos esto, Dios mandó a su Hijo Jesús y lo expuso a muerte para salvar nuestras vidas. Buscó con diligencia la moneda perdida, era parte de su diadema de matrimonio. Llevaba monedas de plata colgadas en su cabeza o en el cuello. Era una parte del precio que el novio pagaba por ella, su familia, su dote, y que por costumbre quedaba en manos de la novia. Y aún se divorciaran, esta era una dote para que ella viva. Las monedas eran cosidas en hileras como una diadema en el velo nupcial el día de la boda, y luego usadas como ornamento en el velo como señal de estar casada. Era un símbolo público de honor, ya que el juego completo de monedas representaba a una esposa fiel. Por faltar una, el esposo podía reaccionar con ira. Dice, ¿qué cosa pasará y una cosa quedará? Dice en Corintios. Sí, no, ya está bien, pero dice, dice, no ve, hay tres cosas que hay, pero una es la que permanece por siempre. ¿Y cuáles son las que pasan? La fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es
La fe va a pasar, la esperanza va a pasar, pero el amor tiene que continuar. Entonces, hermanos, necesitamos preocuparnos. No necesariamente hacer tal vez una visita, hermano. Tú, una llamada. Que Dios te encuentre en amor. Una llamada por esta mujer. Ahora, si esta es la característica de la iglesia, ¿cuánto más Dios? Y esta ya, creo que he dicho que vamos a terminar, ¿no? Pero esta más leeremos y lo terminamos, ¿ya? Leeremos todo, Malaquías 3:7, 2:3. ¿Quién está diciendo eso? Los sacerdotes. Dios que le dice, vuélvanse, arrepiéntase, vuelva a mí. Y ellos, nunca nos hemos ido. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? Todo, dicen ellos. Y esta es una clara alusión, ¿no? De que mucha gente está en la iglesia, que no ha salido, nunca se ha ido, pero ¿cómo está? Muerto, perdido. Ya no quiero ir más. No sé por qué los maestros dicen, no, estita más. Sí, no, ya no. Ya no. Pero si usted se acuerda del hijo pródigo, él vuelve, ¿y quién se queda en casa? Pero es como si nunca hubiera estado. Tanto tiempo que estoy en casa, me has hecho trabajar como burro, dice la versión moderna, y nunca me has dado. ¿Y qué dice? Pues ya estaba siempre conmigo, todo es tuyo. Han estado siempre en la casa, pero estaban perdidos. Me llama la atención, ¿será que dentro de nosotros hay gente perdida y que nosotros no nos damos cuenta? ¿Será que dentro de nosotros tengamos que ir y visitarlos y alentarlos? ¿O será que, como dice David, examíname, oh Dios, que haya gente con dolor y que viene a la iglesia y no sabemos cómo está? Una palabra, una ayuda nos va a servir. Por eso estos jóvenes están tendidos en el camino. ¿Cuántos jóvenes han muerto en el camino, en su ministerio, por causa de dolores? Han caído en la trampa de Satanás. Deberían ser ministros, pastores, pero están tendidos en el camino. Pero dice Dios que no pierde ni una. Nadie la arrebata de mi mano. Lo que Dios va a hacer es levantarlos otra vez. Pero ahora, como esta mujer, nos corresponde a nosotros orar por esas personas. Yo sí que conozco cualquier cantidad de pastores que han dejado el camino. Y solo Dios sabe. Y en la época que yo tengo de joven, cuántos jóvenes he trabajado y cuántos ya no están. Necesitamos orar, levantarlos para ellos. Y si hubiera alguien entre nosotros que esté así mal y esté en la iglesia pero muerto, es necesario hoy día que el Señor lo levante. Son tiempos que Dios nos va a ayudar mucho, hermanos. Son tiempos de corrección, de disciplina. Y bueno, lo que yo quiero es ser disciplinado ahora. No allá así me espanta. Y hemos visto Apocalipsis lo que dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. De verdad tu palabra es tan especial a nuestras vidas. Señor, nos llega hasta adentro, porque nos hace pensar cómo estamos. Apocalipsis es claro, estos tenían vestiduras blancas, pero ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no se dejaron pastorear? No supieron alabarte cuando deberían alabarte. No supieron aprovechar su tiempo para dar lo mejor a ti. Los afanes, los problemas los alejaron de tu presencia. Estaban en la iglesia como el hijo mayor, pero nunca estaban con papá. O como estos que dicen en Malaquías, pero nunca nos fuimos. Pero era como si nunca hubieras estado en la presencia de Dios. Este joven cayó en el camino porque desobedeció al Señor. Pero Dios puso límites,
porque Dios ama la restauración. No sé cuánto te haya quitado Satanás y piense que tendido en el camino nunca lo vas a recuperar, que nunca más vas a hacer lo que antes hacías. Tal vez tú eras una mujer de profecía, de dones, de lenguas, y ahora ya no lo tienes. Estás tendido en el camino y piensas que Satanás te ha quitado. No es así, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. No es por cambio de ánimo, no es porque Dios dice no, Dios no se ha equivocado contigo. Nunca se equivocó al llamarte y al darte el talento, el don y el ministerio, nunca. Si tú estás en el ministerio es porque Dios te llamó, no el pastor. Dios te escogió, Dios te eligió y estás en las manos de Dios. Y aunque pasen miles de problemas, estás en su mano. Él nunca te ha descuidado. Y el momento que necesites ayuda, Él sabrá cómo socorrerte. No estás fuera del alcance de Dios. Solo son límites. No permitirá que te toque más allá de lo que puedas resistir, sino que junto con la tentación Él te dará la salida y te levantará de donde has caído. Porque desde el primer día que llegaste a la iglesia, Dios te regaló dones y su Espíritu vino sobre tu vida, y Él usa esos dones para levantarte, para alzarte y para lograr el plan de Dios. Hasta eso es misericordia, Señor, porque como Sansón se desvió tanto, aún en tu plan era salvar, aunque él pagó con su vida. Señor, yo no quiero pagar con mi vida, tú ya la pagaste por mí. Y como David decía, examíname, oh Dios, ve aquí adentro, por ahí todavía yo estoy odiando a alguien, por ahí todavía mi carácter está haciendo algo que me impida. Y si hay pensamientos de perversidad, Señor, pensamientos que no son correctos, enséñame a caminar en tus caminos eternos. Padre, te doy gracias por esta noche, porque de verdad aprendemos. Cada día es una lección que en ti aprendemos, Señor. Y te damos gracias porque son lecciones de último tiempo. Son las lecciones para el examen final. Y estas lecciones nos ayudarán a dar el examen final cuando tú vengas, Señor. Gracias porque son como clases de reforzamiento de todo lo que habíamos pasado, porque nos estás preparando para lo que viene, Señor, y estás siendo tan claro con nuestras vidas. Examina mis pensamientos, velo hasta lo más profundo, y si ves en ellos camino de perversidad, pensamientos que no son tus pensamientos, vuélveme a tu camino, Señor, a los caminos eternos. Como Saulo, permítame chocarme en el camino contigo y cambiar mi destino, porque mi camino me está llevando a la muerte. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Quiero caminar en ti, Señor. Los que son guiados por el Espíritu, dice tu palabra, estos son hijos de Dios. Guíame en todo camino. Ahora que es el tiempo que puedo darte lo mejor de mi vida, quiero adorarte. Que cada reunión, aunque otros no lo hagan, yo quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. No te daré algo que no me cueste nada. Señor, permíteme que en mi falta de tiempo saque tiempo para servirte y adorarte. Quiero rescatar todo aquello que he perdido y darte lo mejor. Quiero que con mis ropas blancas hoy, Señor, te adore, y mis ropas blancas estén para las bodas del Cordero, no en la tribulación. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra tan linda y preciosa, Señor. Por favor, bendícela y que quede como semilla en tierra buena y germine, Señor, y produzca 10 a 40 y a 100 por uno. Y que, Señor, cada día sea un día más cercano a ti. Gracias por el hambre que estás colocando a muchos, Señor, que no cese, porque tú nunca dejas hambriento, Señor, al que quiere
ni sediento al que tiene sed. Tú eres ríos de agua viva, tú eres el maná que cayó del cielo, y que el pan siempre está para que comamos y vivamos en ti, Señor. Gracias nuevamente por esta noche. En ti nos encomendamos, a ti vamos, y gracias por poner límites, Señor. Todo es amor, amor, amor tuyo. También te pedimos por quienes no vienen a la iglesia, que por alguna razón ha muerto, ha pasado algo. Te pedimos que los vuelvas a traer. Y aún por aquellos que están dentro de la iglesia y están muertos, Señor, resucítalos, porque el tiempo de tu venida está cerca. Oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por la esposa, inclusive por el esposo, que a veces se ha ido apagando en los caminos. No lo permitas, Señor. En tus manos encomendamos, y que tú hagas tu voluntad. También bendice las ofrendas que con amor traemos esta noche, de lo que tú nos has dado, Señor. Y si por alguna razón alguien no tuviera, siempre ofrendo mi corazón a ti, Padre, para que tú lo cambies siempre. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Te dejo con Juanqui.